Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con lo que corresponde al avance del capítulo en el cual estamos desarrollando el método de la distribución de momentos o el método de Cross. En esta nueva clase vamos a desarrollar otro ejemplo práctico con algunas variantes de los que hemos venido haciendo, ¿no? Nos corresponde el ejemplo número 4. Entonces, para este ejemplo tenemos planteado el siguiente sistema de viga, ¿no? Donde tenemos simplemente una carga linealmente distribuida. Tenemos identificados los nudos 1, 2 y 3, donde exactamente están los apoyos o los vínculos de apoyo a tierra, en los cuales podemos observar que el nudo 3 es similar a lo que hemos estado viendo, un nudo completamente empotrado. Sin embargo, en el nudo 1, que cotidianamente a los ejercicios que hemos venido resolviendo, en ese nudo teníamos un nudo empotrado. Sin embargo, ahora tenemos una articulación. Entonces, acá vamos a ver una de las variantes del método, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tenemos un empotramiento en los extremos, ¿no? Del sistema de viga, sino tenemos ahora una articulación o un apoyo fijo o un apoyo móvil? En este caso en particular tenemos un apoyo móvil, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué varía el proceso de cálculo respecto a esto, ¿no? Bueno, el primer paso que nosotros íbamos desarrollando era el de calcular los factores de distribución. Estos factores de distribución están en función a esta ecuación, que ustedes muy bien la conocen, en el cual se está vinculando las rigideces. En el numerador tenemos la rigidez de la barra que se está evaluando y en el denominador la sumatoria de las rigideces de las barras que llegan al nudo que se está evaluando, ¿no? Nosotros estamos evaluando el nudo 2 porque queremos saber estos factores de distribución que existen en función a la barra 1, 2 y en función a la barra 2, 3, ¿no? Cuando tenemos un apoyo totalmente empotrado, habíamos indicado que ese factor de distribución para un empotramiento, el factor de distribución que se maneja o que nos indica el método es igual a 0, disculpen, eh, para un empotramiento ese factor de distribución es igual a 0 en ese extremo. Para este otro extremo, que evidentemente es un nudo extremo, porque en esta esquina ya no existe ningún tipo de base, tenemos, a diferencia de los ejemplos que hemos venido desarrollando, un apoyo fijo o un apoyo móvil en este caso. Cuando tenemos un apoyo móvil o un apoyo fijo en el otro extremo del sistema de viga, este factor de distribución ya no es igual a 0, sino es un factor de distribución igual a 1, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes deben considerar ahora cuando tienen en los extremos un apoyo fijo o un apoyo móvil. Que en este caso un apoyo móvil, entonces al ser un apoyo móvil tenemos una articulación, entonces tendríamos un factor de distribución en ese extremo igual a 1. Para el factor de distribución en este nudo 2, nosotros tenemos que calcular dos tipos de factores de distribución. Uno que corresponde a esta barra 2, 3 y otro que corresponde a esta barra 1, 2. Esos factores de distribución están relacionados con sus rigideces, con las rigideces de la barra, y como tenemos un módulo de elasticidad por la inercia igual a una constante, entonces las rigideces que nosotros vamos a utilizar son rigideces relativas, como lo habíamos visto en la parte teórica y en los ejemplos anteriores. Nosotros vamos a evaluar rigideces relativas. Una rigidez relativa, bueno, pues es igual a la inercia del elemento entre su longitud. Esa es una rigidez relativa. Como también, aparte del módulo de elasticidad, también tenemos como constante la inercia en toda la longitud de esta viga, entonces esa inercia va a salir, o lo vamos a factorizar quedándome simplemente 1 sobre la longitud. Entonces esta es la rigidez que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar nuestros factores de distribución. Bien, entonces eso lo tenemos acá. El factor de distribución para la barra 2,1 y para la barra 2,3. Haciendo el análisis en el nudo 2. En el nudo 1 y en el nudo 3 yo ya tengo definido según mi método esos factores de distribución para un empotramiento 0 y para una
para un apoyo fijo o un apoyo móvil, ese factor de distribución en el extremo es igual a 1. Pero como en este nudo se están juntando, se podría decir, dos barras, la barra 1, 2 y la barra 2, 3, entonces en función a sus rigideces tenemos que determinar su factor de distribución. Hacemos ese cálculo. Como el factor de distribución es igual a las rigideces, y las rigideces relativas las estamos utilizando porque tenemos módulo de elasticidad y la inercia constantes, entonces estas inercias de cada uno salen y pueden simplificarse. Por eso en esta ecuación directamente estoy utilizando 1 sobre la longitud. Bien, entonces para la barra 2,1 voy a tener 1 sobre la longitud de la barra 1,2, que sería 25. En el denominador es la suma de todas las rigideces que llegan al nudo, que serían de estas dos barras, entonces la suma va a ser 1 sobre 25 más 1 sobre 25, dándome un valor de factor de distribución igual a 0,5. Hago lo propio para la barra 2,3 y al ver que la geometría de la viga es la misma, tenemos las mismas inercias y las mismas longitudes en ambos extremos, entonces ese factor de distribución también va a ser igual a 0,5. Bien, entonces habiendo obtenido esos factores de distribución, paso a determinar lo que corresponde a mis momentos fijos. Los momentos fijos dependen de las cargas que se están aplicando. Como yo tengo carga en la base 1, 2, entonces también voy a tener mis momentos fijos. Voy a tener un momento fijo, de la barra 1, 2, y también voy a tener un momento fijo de la barra 2, 1. ¿Por qué? Porque tengo carga. Sin embargo, los momentos fijos de 2 a 3 y de 3 a 2 no los voy a tener porque no tengo ninguna carga externa aplicada en la barra 2, 3. Yo prácticamente no tengo, entonces no tendría momentos fijos o momentos del estado fijo, ¿no? Entonces yo a partir de tablas calculo esos momentos fijos. Veo que en la barra 1, 2, según las tablas que yo les he proporcionado, tenemos esta configuración para una barra AB que tiene esta carga linealmente distribuida. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estoy utilizando empotramiento si yo tengo aquí articulación? Esto es una condición de un método. Cuando queremos aplicar esta distribución de momentos, nosotros simulamos o emulamos de que estos tienen empotramiento. Todos estos nudos tienen empotramiento y al tener empotramiento van a generar momentos. Como se generan momentos, entonces esos momentos generados deben ser completamente distribuidos en cada uno de los extremos. Esa es la premisa del método. Bien, entonces por eso yo asemejo a un empotramiento, tengo una carga linealmente distribuida igual a Q y una longitud L. Esto que ustedes encuentran acá abajo corresponde a la convención de signos de la tabla que yo les he proporcionado. Todos los momentos positivos en este extremo van a tener esta dirección y todos los momentos negativos que les dé negativos en este extremo va a tener esta dirección. Eso es fundamental porque no siempre ustedes van a utilizar las tablas que yo les estoy proporcionando. Pueden utilizar tablas que se pueden encontrar en cualquier libro de mecánica de materiales y deben tomar en cuenta de que esas tablas tienen su propia convención de signos. Bien. Lo importante es entender cuál es la convención de signos que tiene la tabla y así ustedes puedan trasladar esos resultados a la convención de signos que nosotros estamos manejando. La convención de signos que nosotros manejamos en este método y en el anterior que habíamos desarrollado es de que los momentos antihorarios van a tener un signo positivo y los momentos horarios van a tener un signo negativo, ¿no? Esa es la convención de signos. Todos los momentos antihorarios son positivos y todos los momentos horarios son negativos. Esa es la convención de signos que nosotros hemos venido manejando hasta ahora. Bien, la ecuación que nos da la tabla, ustedes eso lo pueden verificar, la ecuación que nos proporciona la tabla para estos momentos en los extremos son los que se presentan acá. Ese momento
de A a B, la tabla me indica que es igual a positivo la carga Q linealmente distribuida por la longitud de la viga elevado al cuadrado entre 12. Este es el momento que se da en este extremo. El momento que se da en el otro extremo, que sería el momento de B a A, es igual, me indica, a un valor menos Q, lo mismo porque la carga linealmente distribuida está en toda la longitud de la viga, lo único que está cambiando es el signo, o sea, la dirección del momento. Con estos valores yo paso a reemplazar en los datos que tengo. Para mí la carga Q es igual a 4 toneladas metro. Ese es el valor de Q para ambos. La longitud de la viga es igual a 25, ¿no? Cada uno de esos igual a 25. Bien, ya tengo esos valores. Ese procedimiento de cálculo pueden ustedes verificarlo con sus calculadoras y según los signos adoptados en la ecuación y la resolución en una calculadora me da que el momento fijo de 1 a 2 es igual a 208,333 y menos 208,333. Yo no soy muy estricto en esta parte de los decimales, sobre todo en este método, porque prácticamente yo estoy acostumbrado, como les había indicado, a manejar 3 cifras decimales. Sin embargo, eso no es un requisito, no es una obligación. Incluso ustedes pueden revisar la bibliografía que les he mostrado o que les he planteado en la primera clase. Mucha de esa bibliografía maneja unidades o cifras significativas máximo de una cifra significativa, ¿no? Entonces, eso no varía, como les había comentado, mucho a los resultados finales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una etapa de diseño y prácticamente estamos calculando este tipo de cargas. Que tengamos un poquito más de la carga no nos hace daño a nadie, ¿no? Bien, entonces, habiendo calculado esos momentos fijos en los extremos de cada elemento, entonces el siguiente paso es el cálculo de los momentos finales. Para el cálculo de los momentos finales, les había pedido que generen esta tabla. Prácticamente esta tabla es el procedimiento general que indica el método, ¿bien? Donde tenemos el nudo en la parte superior. En el nudo 1 y en el nudo 3 simplemente tenemos una columna debido a que en sus otros extremos no tienen otra continuidad de viga. Ahí termina. Entonces por eso en el nudo 1 simplemente tenemos una columna y en el nudo 3 también. En el nudo 2 tenemos dos columnas. ¿Por qué? Porque al nudo 2 están llegando dos barras, la barra 1, 2 y la barra 2, 3. Por eso se encuentran esas dos columnas. En la siguiente fila, ustedes deben incorporar el factor de distribución en cada uno de esos nudos. En el nudo 1, como tenemos un apoyo móvil, y es lo mismo para un apoyo fijo, ese factor de distribución es igual a 0. Para un empotramiento, el factor de distribución es igual a 0. Para el nudo 2, hemos calculado independientemente sus factores de distribución, tanto de 2 a 1 como de 2 a 3. Y eso nos dio un valor de 0,5. ¿Por qué nos dio igual? Porque la geometría de la viga es prácticamente la misma. 25 a un lado, 25 a otro lado. En la siguiente fila, nosotros incorporamos los momentos fijos en cada extremo. Acá ponemos el momento fijo de 1 a 2, que sería ese extremo, que nos salió un valor positivo de más 208,333. Y el momento fijo de 2 a 1 menos 208,333. De 2 a 3 y de 3 a 2 no contamos con momentos fijos. ¿Por qué? Porque en la barra 2, 3 no existe carga externa alguna. Bien, entonces se podría decir que acá nosotros tenemos la parte de datos del método, ¿no? O del procedimiento tabular que estamos siguiendo. En esta parte superior nosotros llegaríamos a contar con lo que corresponde a la parte de datos, ¿no? Entonces para nosotros para nosotros eso llegarían a ser los datos del problema que tenemos planteado y que algunos lo hemos ido consiguiendo. Esos llegarían a ser los datos. Bien. Procedemos a hacer las respectivas iteraciones. La primera iteración correspondería a hacer primero un equilibrio y luego
el traslado de cada uno de esos momentos generados en el equilibrio. Entonces, eso correspondería a nuestra primera iteración, lo que está con verde. Entonces, vayamos haciendo ese cálculo. En esta primera casilla de menos 208,33, ustedes se preguntarán cómo se ha logrado ese equilibrio. Bueno, ese equilibrio para esta casilla es lo siguiente. Esa casilla yo lo marco con rojo para que logre entenderse y para saber que estoy haciendo ese cálculo. Bien, entonces debo sumar todos los momentos que se tienen en el nudo 1. El único momento que se tiene en el nudo 1 es este de menos 208,33. Entonces anoto menos 208,333. Disculpen, 333. No tengo más momentos, es el único. A ese momento yo debo multiplicarle por su factor de distribución, que sería el de arriba, que es igual a 1, multiplicado por 1 y cambiarle el signo, multiplicarle por negativo. De esa forma, ustedes estarían consiguiendo ese valor de menos 208,33. Discúlpenme, para obtener esa casilla tenían que tomar este momento fijo, que es positivo, multiplicarlo por este factor de distribución igual a 1 y cambiarle el signo, y así obtienen lo que tienen en ese cuadro rojo, que sería menos 208,33. De esa forma ustedes tendrían lo que está con color rojo, ¿no? Que hicimos el momento fijo que tenemos en ese nudo, en el nudo 1, no tengo más momentos, es el único, lo multiplicamos por su factor de distribución y le cambiamos el signo. Esto era positivo, ahora aquí se viene con negativo. Bien, ya habría conseguido ese valor en el equilibrio, ya tendría equilibrado. ¿Por qué ponemos negativo? Porque aquí en ese nudo tenemos ese valor positivo, pero yo necesito hacer ese equilibrio. Y para hacer ese equilibrio necesitaré un momento negativo. Por eso es el signo negativo. Y por las condiciones del método que habíamos indicado en la parte teórica. Prácticamente para equilibrar. Por eso llamamos esa fila como equilibrio. Para la siguiente casilla, que lo estoy haciendo de color verde, como les muestro acá, la casilla ahora que voy a evaluar es la de color verde. Para ello, yo veo que en el nudo 2 tengo estos dos momentos. Entonces debo hacer esa suma de esos dos momentos. Es una suma algebraica menos 208,333 más este otro momento que existe ahí, que es 0, multiplicado por su factor de distribución, que sería igual a 0,5. Pero yo debo cambiarle el signo, negativo. Entonces, toda esta sumatoria menos 208 más 0 se queda como menos multiplicado por 0,5, me estaría dando 104,167, pero menos con menos me da más. Y de esa forma estaré obteniendo lo que tengo en esta casilla. Para la otra casilla, para esta otra que también lo voy a hacer de color verde, prácticamente es la misma. ¿Por qué? Porque tengo los mismos momentos que se están sumando y tengo también el mismo factor de distribución. Por eso acá tengo el mismo momento. Puedo ver que esta fila que corresponde al equilibrio no tengo más momentos. Acá es un momento 0, 0 más 0 multiplicado por 0 es 0. Entonces por eso esa casilla se queda vacía. Entonces ya tengo todos los nudos equilibrados, o todos esos momentos equilibrados, paso a realizar el transporte de esos momentos. Entonces el transporte consiste en llevar este momento a este lado, este momento a este otro lado y este momento, bueno, pues a este otro lado. Y como no tengo otro momento acá, entonces ahí se aplica el 0, ¿no? Pero el transporte no es directo. Si yo quiero realizar el transporte, si yo deseo realizar el transporte, por ejemplo, a esta casilla, que la voy a dibujar con color amarillo, si yo quiero realizar ese transporte en esa casilla, entonces, ¿cuál es el procedimiento? El momento que tienes acá, que es positivo, más 104,167
debes multiplicarlo por un medio que sería igual a 0,5. ¿Y por qué 0,5? Pues este 0,5 corresponde al coeficiente de transmisión. Es el coeficiente que nosotros hemos determinado en la parte teórica. Ese es el coeficiente de transmisión. Siempre que ustedes estén trabajando con vigas prismáticas de sección constante, entonces ese coeficiente de transmisión es igual a 0,5, ¿no? Para vigas de sección prismática. Bien, por eso es la multiplicación. Esa multiplicación me estaría llegando a dar un valor de 52,084. Debo llevarlo con el mismo signo que sería positivo. Entonces lo tienen ahí, 52,084. Hacen lo propio para este otro momento, es negativo menos, hagamos ese cálculo como es el primero, hagámoslo lo más detallado posible. Entonces voy a hacerlo eso en una casilla azul. Ahora estamos trabajando en la casilla de color azul. ¿Y cómo lo hago? Yo tengo aquí el momento de menos 208. Tengo el momento de menos 208,333. Eso ustedes, ese momento ustedes lo multiplican por su coeficiente de transmisión, que es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de transmisión deducido para secciones prismáticas. ¿Bien? Y deben llevarlo con su mismo signo, menos 104,167. Muy bien. Ya tengo la casilla azul. Hago lo propio para la casilla de color, que ahora lo voy a poner de color rojo, que prácticamente llegaría a ser lo mismo de la primera casilla amarilla que nosotros habíamos resuelto, donde teníamos 104 multiplicado por su coeficiente de transmisión 0,5, se mantiene el signo positivo y sería 52,084. Entonces estos llegarían a ser los momentos ya trasladados y se podrían decir finales de la primera iteración. El siguiente paso llegaría a ser una segunda iteración. Una segunda iteración que correspondería a estas otras dos filas. Estas otras dos filas llegarían a ser mi segunda iteración. ¿Cómo hago esa evaluación? Bueno, ya tengo estos momentos de la primera iteración que podría decirse que son los momentos finales de la primera iteración, entonces debo generar su equilibrio. Su equilibrio o el equilibrio simplemente consiste en multiplicar esos últimos momentos hallados por sus correspondientes factores de distribución. Entonces, siendo redundantes una vez más acá, para que se tenga todo claro, para hallar esa casilla de color rojo, bueno, pues yo tengo que utilizar el momento de la anterior iteración, que sería 52,084, es un valor positivo. Eso yo debo multiplicarlo por su correspondiente factor de distribución, que en este caso para un apoyo móvil es 1, pero debo, como estoy haciendo el equilibrio, ese debo cambiarlo por negativo. Haciendo esa operación es menos 52,084, justo lo que yo tengo en esa parte. Bien, hago lo propio para el nudo, para esta otra casilla de color verde, pero en la casilla de color verde que ustedes tienen ahí, que lo estoy acabando de marcar justo ahora, en esa casilla de color verde, ahora ustedes tienen dos momentos, este de 104 y este que evidentemente es 0, ¿no? Pero si hubiera un momento tendrían que sumarlo de manera que influyan sus signos, ¿no? Entonces, para obtener esa casilla de color verde, tendríamos que sumar menos 104,167 más 0, más 0. Multiplicado eso por su factor de distribución, que en este caso es 0,5. Y debo cambiar el signo porque estoy haciendo un equilibrio del nudo. Bien, entonces eso me estaría dando un valor positivo por esta multiplicación, por esta suma, negativo más un valor menos positivo, entonces es negativo. Por 0,5 te da la mitad de esto y menos con menos da más, dándonos 52,084. Entonces ese valor que acabo de hallar es prácticamente lo que está incluido en ese lado.
Lo mismo sería para esta otra casilla. ¿Por qué? Porque tengo la misma suma de momentos y tengo la misma multiplicación por el mismo factor de distribución. En esta otra casilla se mantiene 0. ¿Por qué? Porque no existe, porque este momento que se tiene acá tiene un factor de distribución igual a 0. Este momento por este 0 es prácticamente 0. Ya tendría lo que corresponde a el equilibrio de los nudos. Con eso habría equilibrado los nudos. El siguiente paso es hacer el correspondiente traslado. Este traslado es simplemente llevar este momento acá, este momento ahí y este momento a este otro extremo. Eso corresponde al traslado. Pero el traslado no es simplemente llevar ese momento, sino que ustedes deben multiplicarlo por 0,5 debido a que están trabajando con secciones prismáticas. Entonces, este momento, al ser trasladado acá, ha sido multiplicado por 0,5 y ha mantenido su signo. Este otro también ha sido multiplicado por 0,5 y ha mantenido su signo. Y este otro ha sido multiplicado por 0,5 y ha mantenido su signo. Entonces, ahí ustedes pueden observar de que hemos generado el traslado y ya se tienen los momentos finales de esta segunda iteración. Nosotros de esa forma tenemos que seguir generando las iteraciones hasta poder llegar a un valor aproximadamente a 0 en todo este flujo de iteraciones. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos realizado distintos tipos de iteraciones. Si vamos marcando cuántas iteraciones hemos realizado, bueno, pues acá tendríamos una primera iteración, acá una segunda iteración, ahí una tercera iteración, luego tengo una cuarta iteración, una quinta y aquí abajo tendría una sexta todavía. Y sigo realizando, tengo hasta ahí 6 iteraciones. Y el procedimiento ha sido el mismo, ¿no? Acabado una iteración en el traslado, lo siguiente es hacer el equilibrio. Y el equilibrio es simplemente multiplicar el momento trasladado por su correspondiente factor de distribución. Bien, hasta ahí hemos llegado a 6 iteraciones. Veamos si hay más. Hasta ahí son 6 iteraciones, pero miren, todavía no estoy llegando a un valor relativamente igual a 0. Todavía tengo 0,4. Entonces, se ha visto por necesario todavía hacer más iteraciones. Nos habíamos quedado en la iteración 6. Si voy sumando todavía las iteraciones que he realizado, aquí tengo una iteración 7, acá una iteración número 8, acá tengo una iteración número 9, acá tengo 10, hasta donde finalmente he llegado al final, al momento de hacer el equilibrio de este último, y luego llevarlo los momentos, he generado una última iteración que sería la 11, donde he podido obtener los momentos finales. Entonces noten que a través de la metodología general que plantea el método, evidentemente hemos generado bastantes iteraciones hasta poder aproximarnos a un valor relativamente igual a 0, 0,003, que es relativamente igual a 0. Bien, entonces si yo voy, por ejemplo, a la traslado acá, vale marcado, si yo llegaría, por ejemplo, a esta iteración, que le estoy marcando con verde, que sería, disculpen, si yo hubiese llegado a esta iteración, lo voy a marcar con verde, ahí he llegado a esa última iteración donde ya se está aproximando bastante a 0. Entonces, estos momentos que se han equilibrado con los momentos de la anterior iteración se han trasladado, obviamente con un valor multiplicado igual a la mitad de 0,5 debido a su coeficiente de transmisión. Entonces, luego de hacer ese traslado, he generado aquí el equilibrio de esto y el equilibrio simplemente era multiplicar este momento trasladado por su correspondiente factor de distribución, que para este caso era 1. Entonces 0,006 por 1, cambiándole el signo positivo 0,006. Este otro era una suma de estos dos, que sería menos 0,006 más 0 multiplicado por su factor de distribución, que acá era 0,5. Le cambiamos el signo y lo que era negativo ahora se ha vuelto positivo. Y en este
en esta otra casilla prácticamente va a ser la misma porque tengo el mismo momento y el mismo factor de distribución que era 0,5. Entonces tengo el mismo valor. Esto se hace aquí igual a 0 porque el factor de distribución que yo tengo para un empotrado es igual a 0. Entonces, ya teniendo estos momentos del equilibrio, estos momentos de equilibrio veo que están muy próximos a 0. Entonces, puedo indicar que son los momentos finales. Debo generar una suma, como estos ya son momentos equilibrados, porque están muy próximos a 0 ya. Dejo ahí la iteración y hago una suma de todos los momentos que hasta ahora se han generado, que son todos estos. Hago toda esa suma acá y veo que esto se vuelve igual a 0 y es evidentemente lo que se tenía en un principio, una articulación. Acá teníamos momentos, ¿no? Acá tenemos momentos en los extremos, que si yo hago la suma de todo lo que hay acá en esta columna y todo lo que hay en esta columna, veo que me da un valor de menos 178.594 y más 178.545. Entonces son momentos que evidentemente nos van a ayudar a determinar las reacciones finales. Y la suma de toda esta columna me da un valor positivo de 89,274. Entonces hasta ahí, luego de haber generado el equilibrio, y ver que está muy próximo a 0, entonces hasta ahí sería, ya está equilibrado los nudos, paso a hacer la sumatoria, no es necesario que haga un traslado, porque si haría un traslado tendría que volver a hacer el equilibrio multiplicando por factores de distribución. Entonces el equilibrio, hago la suma y ahí tendría mis momentos finales. Bien, entonces pueden ver que con la metodología general que hemos desarrollado, el procedimiento se hace largo, hemos llegado a 11 iteraciones, ¿no? Existe una variante a este método que no se aleja de lo conceptual, de la parte conceptual del método, y que esta variante lo van a poder ustedes ver en la mayoría de la bibliografía que se muestra con respecto al método de Cross. Esta metodología que nosotros hemos desarrollado con esta tabla es una metodología general que es correcta, pero que ustedes van a poder observar ahora que es un poco larga. Hemos llegado hasta 11 iteraciones. Sin embargo, la nueva metodología que ahora les voy a indicar reduce un poco el proceso de iteraciones, pero no se está alejando de la realidad del método. De igual forma, se está distribuyendo momentos, pero se está distribuyendo momentos a manteniendo fijo distintos nudos, ¿no? Acá prácticamente hacemos toda una distribución de momentos en cada uno de los nudos. Se mueve un nudo, distribuimos en todos. Se mueve el nudo, distribuimos en todos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es una metodología donde mantenemos fijo un nudo, se distribuye, mantenemos fijo el otro, se distribuye de esa forma, ¿no? De igual forma estamos generando esa distribución de momentos en el método. Bien, entonces eso me lleva a que nosotros podamos generar, eh, vamos a ver que sí hay una diferencia en cuanto a los valores, pero esa diferencia que hay en los valores es debido a que yo estoy utilizando muchos coeficientes decimales. Por ejemplo, acá existe una diferencia, prácticamente estos dos momentos deberían simplificarse o llegar muy próximos a cero. ¿Por qué? Porque ahí tengo una articulación, ¿no? Entonces el momento que se pasa de un extremo al otro no debería pasar debido a esa articulación. Entonces aquí sí existe. Si ustedes hacen una resta entre este y este, existe un error, ¿no? De 0,00 ya. Entonces, eso es debido a que yo estoy utilizando muchas cifras significativas. Si ustedes utilizan una cifra significativa, con lo que generalmente resuelven muchos libros de esa forma los problemas, con una cifra significativa, entonces todavía se aproxima más al método, ¿no? Bien, entonces generemos esa otra metodología. Bien, entonces para eso yo voy a mantener esta plantilla en blanco. Entonces, para poder continuar con la nueva metodología que prácticamente está plasmado en muchos de los textos que presentan el método de Cross, entonces para eso yo voy a volver a graficar la viguita para que vayamos entendiendo. Entonces, en la viga planteada, nosotros teníamos acá teníamos un apoyo móvil de esta forma.
tenemos ahí la parte de la viga. Uy, disculpen muchachos, el pulso está fallando. Bien, entonces teníamos ahí la viga. Lo voy a hacer un poco grande para que pueda hacer números un poco más grandes. Aquí teníamos el empotramiento y en ese otro extremo teníamos también un apoyo móvil, ¿no? Entonces esa era prácticamente la configuración que tenía mi viga. Evidentemente aquí yo tengo una carga linealmente distribuida, rectangular, con dirección hacia abajo, ¿no? De esa forma, ¿no? Tenía identificados los nudos. Aquí tenía identificado el nudo 1, el nudo 2 y el nudo 3. Entonces, para realizar esta metodología yo me voy a generar una pequeña tablita de esta forma. De esta forma. Y es prácticamente la tabla que estoy generando ahora. Son las tablas que se generan en la mayoría de los textos que muestran el método de Cross. Entonces, estoy generando una línea vertical en cada uno de los apoyos o en cada uno de los nudos generados. Y en la parte superior voy a generar unos pequeños recuadros donde yo voy a incluir ahí el factor de distribución que ustedes han calculado. Por ejemplo, debido a las condiciones de apoyo en estos extremos, ese factor de distribución prácticamente ya está dado. Para un apoyo móvil o un apoyo fijo, ese factor de distribución es igual a 1. El factor de distribución para un empotrado es 0. Bien. En este punto 2 tenemos dos factores de distribución que los hemos calculado. Sigo utilizando esos factores de distribución. Esos factores de distribución para la base 2,1 era igual a 0,5 y para la base 2,3 también era 0,5, ¿no? Eso es debido al factor de distribución que nosotros hemos calculado en función a las rigidez de las basas, y como las longitudes de estas vigas son las mismas, entonces por eso tenemos el mismo factor de distribución. Bueno, comienzo a generar las respectivas iteraciones. Entonces lo voy a hacer con negro. En la siguiente columna, perdón, en la siguiente fila o en la parte inferior empiezo a colocar los correspondientes momentos fijos que he calculado. Por ejemplo, acá había calculado 208, uy, disculpen, 208, uy, no quiere dibujar el 8, 208,333, eso es 3, ¿no? 208,333. Y acá es negativo menos 208, no me quiero dibujar el 8, 208,3, como es un poco pequeña, entonces no quiero dibujar esta aplicación, entonces menos 208,333, ¿no? Ese es el momento fijo generado en estos extremos. 3, 3, ¿no? 3. 208,333. Bien, esos son los momentos fijos. En la base 2, 3 y 3 a 2 no tengo momentos fijos debido a que no tengo cargas externas. Bien, entonces el primer paso, según esta metodología, es realizar el equilibrio de estos momentos en función a sus factores de distribución. Entonces comienzo por este nudo. Por lo general comenzamos de un nudo y llevamos a los otros nudos, ¿no? Esta es la metodología. Recomendaciones de que comience por el nudo que tiene mayor momento y comiencen a generar sus distribuciones, ¿no? Voy a comenzar por este lado, pero no tengo momentos que voy a distribuir, entonces comienzo por el que tiene mayor momento. Eso es una recomendación. Entonces yo comienzo por este lado, de izquierda a derecha, y genero mi primera iteración, que va a ser igual. 208,333 lo multiplico por el factor de distribución y para que esté en equilibrio le cambio el signo negativo. Es prácticamente lo mismo que hemos venido desarrollando. El único momento que tenemos en este extremo es este de 200,833, no tengo con quién sumar,
mantengo su signo, lo multiplico por su factor de distribución y le cambio el signo negativo. Entonces acá va a ser menos 208,3, disculpen, 3, ¿no? Medio que no está funcionando bien, muchachos, con este gráfico, entonces permítanme. Voy a buscar otra aplicación. Bien, muchachos, yo creo que acá vamos a poder mejor hacer los gráficos y los números. Entonces, permítanme, una vez más voy a dibujar acá lo que corresponde a esa pequeña viga que la tenemos de esa forma, apoyo móvil. Tenemos la viga donde tengo en este otro extremo el empotramiento. Ahí se encuentra nuestro empotramiento. Aquí teníamos nuestro otro apoyo móvil. Entonces, a partir de eso, yo voy a hacer el gráfico de la pequeña tabla que les había indicado. Ahí voy a tener una línea vertical que corresponde a ese nudo 1. Aquí tengo el nudo 2, otra línea vertical. Genero líneas verticales para cada uno de los nodos que se tienen en mi estructura. Hago una línea horizontal que corresponde a una línea divisoria donde yo voy a poder incluir mis factores de distribución. Aquí el factor de distribución para este apoyo móvil. Acá tengo dos factores de distribución debido a las dos basas que llegan a ese nudo, y aquí otro factor de distribución. Bien, entonces esos factores de distribución nosotros los hemos calculado. Para un apoyo móvil el método nos indica que es igual a 1, para un apoyo empotrado es igual a 0, para acá habíamos calculado en cada extremo 0,5 y 0,5. Bien, entonces en la siguiente fila yo incluyo mis momentos fijos. Aquí era un momento fijo positivo de 208,333. Acá teníamos un momento fijo de menos 208,333. Acá no tenemos ningún momento fijo. Entonces, para hacer este análisis, para hacer el equilibrio de este momento, debo multiplicar por su factor de distribución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para que se entienda un cálculo que de aquí, no tengo más momentos ahí, simplemente el de más 208,333. Eso lo multiplico por su factor de distribución, que es 1, y debo cambiar el signo negativo. Más por menos da menos, entonces aquí va a ser menos 208,333. Ya tengo el equilibrio del nudo, y como ya está en equilibrio, entonces yo le trazo ahí una línea horizontal, indicando, disculpen, indicando de que ese nudo ya se encuentra en equilibrio. Trazo esa línea horizontal indicándome de que este nudo ya está en equilibrio. Como ya está en equilibrio, paso al otro nudo o hago el correspondiente traslado. Entonces yo hago el traslado, pero cuando hago un traslado de un momento a otro, de un momento que ya está en equilibrio, y hago el traslado a un nudo, debo hacerlo con su correspondiente coeficiente de transmisión, y ese coeficiente de transmisión es igual a un medio. Entonces, menos 208,333 multiplicado por un medio, o 0,5, ¿no? Ese es el coeficiente de transmisión para secciones prismáticas. Entonces, eso va a ser igual, cuando hago una transmisión, debe ir con su signo, va a ser igual a menos 104,167. Hecho el correspondiente traslado. Habiendo hecho el traslado, veo que aquí no hay más momentos, entonces no tengo que más trasladar.
entonces hago su correspondiente equilibrio ahora de este nudo. Aquí no hay un momento, entonces va a ser menos 104 más 167 más 0 y multiplicado por sus correspondientes coeficientes de transmisión. Entonces, haciendo un cálculo auxiliar, veo que los momentos que existen acá son todos estos. Debo sumarlos todos estos. Voy a hacer un recuadro para indicarles cuál debo sumar. Entonces debo sumar yo todo esto. Uy, disculpen, lo voy a hacer con color verde. Todo lo que debo sumar en ese nudo es esto. Todos los momentos que existen ahí debo sumarlos. Como existen solamente estos dos momentos, entonces los sumo. Y voy a tener menos 208,333 menos 104,167. Hago esa suma y lo multiplico por su correspondiente factor de distribución, que es 0,5. Sumados, se van a sumar porque tienen mismos signos, menos con menos, se suman, menos con menos, menos, pero como yo debo multiplicarlo por un signo negativo, entonces el valor de esa suma multiplicado por ese coeficiente de transmisión me va a dar un valor positivo. Positivo 156,25. 156,25. Y lo propio para el otro lado. Como tengo la misma suma y tengo la multiplicación por el mismo factor de distribución, entonces eso es más 156,25. Aquí no tengo sumas, por 0 se queda 0. Entonces en este nudo ya estaría en equilibrio. ¿Y por qué está en equilibrio? Porque ya he multiplicado por sus correspondientes factores de distribución. Entonces, como ya está en equilibrio, yo hago el trazo de una línea indicando de que ese nudo ya está en equilibrio. Como ya está en equilibrio, como ya se encuentra en equilibrio, hago el correspondiente traslado. El traslado, pero ahora va a ser tanto acá como acá, porque tengo esos dos momentos. No se olviden que cuando hacen el traslado deben multiplicar por un medio o por 0,5, porque se corresponde a un coeficiente de transmisión. Entonces 156,25 multiplicado por 0,5, eso a ustedes les va a dar, deben llevarlo con su mismo signo, aquí les va a dar positivo 78,125. Y lo propio acá, con su mismo signo, más 78,125. Bien, ya he hecho el traslado. Entonces, a los extremos, ahora debo evaluar estos extremos. Debo hacer el equilibrio de esto y para hacer el equilibrio simplemente es multiplicar por su factor de distribución. Entonces, 78,125 multiplicado por su factor de distribución, eso es 78,125, pero como estoy multiplicando por su factor de distribución, debo cambiar el signo porque estoy haciendo un equilibrio del nudo. Entonces aquí va a ser 78,125. Ya he hecho el equilibrio y como ya hice el equilibrio de ese nudo, entonces trazo una línea que me indica que yo ya he hecho el equilibrio. Habiendo hecho el equilibrio otra vez de este nudo, en este nudo ahora hago el traslado, que sería a este lado. Y como hago un traslado debo multiplicarlo por 0,5 y mantener el signo. Entonces hago el traslado, esto sería menos 78,125 por 0,5 menos 39,063. Acá ustedes se preguntarán, ¿no? He llegado acá, ¿por qué no hago equilibrio acá? Indirectamente lo estoy haciendo 78,125, pero al multiplicarlo por su factor de distribución es 0. Entonces aquí se queda con 0. Bien, aquí he hecho el traslado de este momento
Como ya he hecho el traslado, no tengo más momentos acá que equilibrar, pero sí acá. Como he hecho el traslado, ahora debo hacer el equilibrio de este nudo. ¿Qué va a ser el equilibrio? Pues va a ser la suma de todos los momentos que se encuentran acá. Entonces, para hacer ese equilibrio, menos 39,063 más 0 va a quedar menos 39,063. Y eso multiplico por sus correspondientes factores de distribución. Entonces, eso va a ser menos 39,063 por 0,5, pero cambiándole el signo va a ser más 19,531. Y lo propio para este otro lado. Esto más esto multiplicado por su factor de distribución, cambiándole el signo, más 19,531. Al haber multiplicado por su factor de distribución, ese momento ya se encuentra en equilibrio, o esos nudos ya se encuentran en el equilibrio. Entonces hago una línea que indica que he hecho el equilibrio. Como ya está en equilibrio, esos nudos ese equilibrio de momentos debo transmitirlo a ambos extremos. Y al transmitirlo debo multiplicar por 0,5 y mantener su signo. Bien, hago eso. 19,531 multiplicado por 0,5, manteniendo su signo, me da más 9,766. Lo propio acá, más 9,766. Ya tengo esos momentos trasladados. Como ya tengo esos momentos trasladados, debo otra vez realizar su equilibrio. ¿Cómo hago ese equilibrio? Ese momento trasladado, multiplicarlo por su correspondiente factor de distribución y cambiarle el signo. Entonces 9,766 multiplicado por 1 y cambiándole el signo me da menos 9,766. Como ya he multiplicado por su factor de distribución, entonces ese nudo ya está en equilibrio, entonces hago una línea de esa forma. Hago lo propio acá, positivo 9,766. Por 0 da 0, entonces prácticamente ese ya está en equilibrio. Como este ya está en equilibrio, una vez más realizo el traslado. Cuando ustedes hacen el traslado, debe multiplicar por 1/2 o por 0,5. Eso debido a la condición del método. Estamos trabajando con secciones prismáticas, entonces es por 0,5. Menos 9,766 multiplicado por 0,5 es menos 4,883. Mantengo el signo negativo. Bien. Ya se ha trasladado todo este nudo, no tengo que más trasladar, entonces ahora debo hacer el equilibrio de este nudo. Entonces el equilibrio es la suma de todos los momentos que se tienen allá. Esos momentos son estos. Todo esto son esos momentos. Entonces menos 4,883 más 0 multiplicado por sus correspondientes coeficientes de distribución. Entonces eso nos va a dar lo siguiente. Menos 4,883 por 0,5 les daría 2,441. Pero como estoy haciendo equilibrio, debo cambiar el signo negativo. Lo propio para esto es el mismo coeficiente de distribución, perdón, detrás de 0,5, entonces menos 2,441. Entonces, como es el mismo factor de distribución, va a ser el mismo momento. Ya teniendo los momentos con sus signos correspondientes cambiados, tenemos que cambiar, no se olviden. Entonces, si esto era negativo, esto va a ser positivo, positivo. Entonces paso a hacer el traslado. Estos prácticamente ya estarían en equilibrio, y como están en equilibrio, entonces yo trazo una línea que me indica que el nudo ya está en equilibrio. Y
paso a hacer el traslado a cada uno de los extremos y como es el traslado, entonces debo multiplicar por un coeficiente de transmisión que es 0,5 y mantener el signo. Entonces este va a ser positivo 2,441 por 0,5, eso es igual a 1,221. Y lo propio acá, positivo 1,221. Bien, ya hecho el traslado, entonces debo generar el equilibrio de este nudo. ¿Cómo hago el equilibrio? Simplemente multiplicar este valor por el factor de distribución, que sería 1, y le cambio el signo. Y va a ser acá menos 1,221. Acá haría lo mismo, pero el factor de distribución es igual a 0, entonces es 0. Veo que al multiplicar ya por sus correspondientes factores de distribución, ese nudo ya está en equilibrio. Le hago la línea. Como ya está en equilibrio, paso a hacer su transmisión. Y al transmitirlo debo multiplicar por su coeficiente de transmisión, que es 0,5 o 1 medio. Y mantener su signo. Entonces menos, va a ser acá, 1,221 multiplicado por su coeficiente de transmisión 0,5 va a ser 0,610. No tengo más momentos que transmitir, entonces ahora debo hacer el equilibrio de este nudo. ¿Cómo hago el equilibrio? Sumo todos los momentos que se encuentran ahí y hago el correspondiente equilibrio. Menos 0,61 por su factor de distribución 0,5 y le cambio el signo, eso va a ser positivo 0,305. Lo propio para esto, sumo por su coeficiente de transmisión más 0,305. Ya está en equilibrio ese nudo y como está en equilibrio, yo debo trazar una línea que me indica que está en equilibrio, ¿no? Entonces, esa línea que nosotros trazamos es simplemente un indicativo de que el nudo ya se encuentra en equilibrio. Y cuando ya esté en equilibrio, recién debo hacer el transporte de esos momentos. Un transporte ahí y otro transporte ahí, ¿no? Entonces, luego de hacer el transporte, hacemos el transporte y eso va a ser simplemente multiplicar este momento por su coeficiente de transmisión que es 0,5 y mantenemos su signo. Entonces, este va a ser positivo 0,305 por 0,5, eso es igual a 0,153. Lo propio acá más 0,153. Bien, luego de haber hecho la transmisión, hago el equilibrio de este nudo ya también. No olviden que el equilibrio simplemente es multiplicar el momento trasladado por su correspondiente factor de distribución. Y cambiándole el signo, 0,153 por este coeficiente, por este factor de distribución, menos 0,153. Esto más 0,153 por 0 es 0, entonces se mantiene. Como he hecho ese equilibrio, debo marcar una línea que me indica que ahí es realizado el equilibrio. Luego de haber hecho el equilibrio, hago el traslado. Entonces tengo ese momento y hago el traslado a este lado. El traslado es multiplicar por un medio y mantener el signo. Entonces mantenemos el signo menos, pero 0,153 por 0,5 es 0,076. Acá no tengo que trasladar, entonces paso a hacer el equilibrio ahora de ese nudo. El equilibrio va a ser sumar estos dos momentos, pero como aquí es 0, entonces va a ser directamente 0,076 por 0,5. Y cambiándole el signo. Y eso va a ser más 0,038 y eso me estaría indicando que ese nudo ya se encuentra en equilibrio y como está en equilibrio trazo una línea que me indica que ese nudo ya está en equilibrio. También para este otro lado más
0,038, ¿no? Ambos nudos, porque ambos tienen su factor de distribución. Luego de que eso ya está en equilibrio, entonces hago el traslado, mantendremos el mismo color del lapicero, hago el traslado a ambos extremos. Y el traslado es simplemente multiplicar ese valor por 0,5. Entonces, positivo 0,019, positivo 0,019. Debo hacer el equilibrio. Noten que el de acá ya está en equilibrio, pero haber hecho el traslado debo hacer el equilibrio también de ese nudo. Entonces, para el equilibrio es simplemente multiplicar por su correspondiente factor de distribución y cambiar el signo. Menos 0,019. Con eso, ese nudo ya estaría en equilibrio. Y hago una línea. Esto multiplico por 0 y se queda 0, entonces ya está en equilibrio. Entonces noten que los valores ya están muy próximos a 0. Podría hacer más iteraciones para hacerlo más fino el problema, pero me parece que es un valor razonable, entonces podría terminar ahí. Noten que estoy terminando ahí porque todos los nudos están en equilibrio. ¿Y qué me indica que ya está en equilibrio? Es esta línea que yo estoy trazando. Entonces, como ya están en equilibrio y ya veo que están muy próximos a 0, entonces hago una segunda línea que me indica que ahí yo voy a calcular los momentos finales. Y esos momentos finales simplemente va a ser una suma de todos estos momentos generados en cada columna. Veo que en el nudo 1 todo es positivo, negativo, positivo, negativo, entonces prácticamente esto se van a ir simplificando, no es necesario que le meta a la calculadora, dándome directamente un momento total igual a 0 en ese extremo. ¿Qué pasa acá? Si ustedes meten a su calculadora todo esto, hacen las respectivas sumatorias, entonces esto les va a dar a ustedes igual a menos 178,567. Hacen de igual forma toda esta sumatoria, vemos que todos son positivos y les va a dar más 178,567. Y en este otro extremo también es toda una sumatoria, entonces también va a ser positivo y les va a dar un valor de 89,284. Entonces estos momentos llegarían a ser los momentos finales, pero ahora realizado por esta otra metodología, que prácticamente pueden ver que nosotros hemos realizado menos iteraciones. En la anterior metodología, que es la metodología general, se han realizado aproximadamente 12 iteraciones, pero acá, siguiendo este procedimiento, manteniendo fijo, partiendo directamente de un solo nudo, entonces las iteraciones se han ido reduciendo, ¿no? Incluso esto puede ser programable, al igual que el anterior, esto puede ser programable en un Excel o en un MATLAB, MATCAD, entonces el procedimiento también se hace mecánico, ¿bien? Entonces noten que evidentemente hay una variación en los últimos momentos respecto al otro que hemos realizado, al general, pero si ustedes trabajarían con menos cifras significativas, entonces el valor sería más próximo. Esa variación que existe entre entre estas dos formas que les estoy explicando, es debido a que yo uso muchas cifras significativas, ¿no? Quizá ya para este método yo tendría que utilizar menos cifras significativas como hacen la mayoría de los textos, utilizar simplemente una cifra decimal, ¿no? Una cifra decimal y de esa forma estaríamos todavía más próximos, ¿no? Al resultado, ¿no? Entonces, esta es la otra metodología, muchachos, que quería explicarles para que puedan desarrollar el método de Cross, que es una metodología, creo, más sencilla, ¿no? Y que la van a poder ver en la mayoría de los textos de mecánica de materiales o análisis estructural, donde tienen incorporado el método de Cross, ¿bien? Pero pueden notar que se siguen manteniendo los coeficientes de transmisión, se siguen utilizando el equilibrio a partir de los factores de distribución, entonces prácticamente es lo mismo, simplemente que se generan menos iteraciones, ¿no? Y se tarda menos en estar escribiendo números, ¿verdad? Bien, entonces, adicional a esto, se puede todavía generar otra reducción, pero ya no del tipo del método, sino debido al tipo de articulación. Si ustedes recuerdan la primera clase de este método,
había una relación entre la rigidez del empotramiento y el articulado, que nos daba un valor de 3/4. Entonces noten que nosotros acá tenemos una articulación en el extremo. Entonces nosotros, para todavía reducir más este proceso de cálculo, podemos generar otro, podemos utilizar ese factor de rigidez o de relaciones de rigidez articulado empotrado para reducir todo este proceso de cálculo. Es posible y lo vamos a ver con el mismo ejemplo para que vean que nos sale prácticamente o que nos sale prácticamente valores muy próximos, ¿no? Bien, entonces permítame salirme de esta resolución o voy a crear una nueva hoja donde podamos realizar, no guardar, o mejor abriremos otro que se guarde como ejemplo cross y lo voy a subir a la plataforma. Bien, entonces para generar la otra metodología, bueno, prácticamente es todo lo que hemos desarrollado acá, vamos a estudiar un poquito esa relación del por qué es aplicable utilizar esta resolución. Bien, entonces la primera clase del método habíamos relacionado las rigideces de un articulado empotrado y a partir de, las- de la, de la relación que existía habíamos obtenido un valor de 3/4, ¿no? Entonces, considero muchos de ustedes se iban preguntando cuando leían esa parte introductoria, entonces, ¿dónde lo vamos a utilizar? Entonces, aquí es el caso donde nosotros podemos utilizar esa relación de 3/4 para poder reducir un poco el proceso de cálculo. Bien, entonces la razón de ser de esto es similar a la relación que hemos obtenido en la parte teórica, donde miren, yo tengo aquí esquematizado dos vigas, ¿no? Una viga, evidentemente, donde tenemos un extremo articulado y el otro empotrado, pero en esa otra viga tenemos ambos extremos articulados, ¿no? Si en cada viga yo le aplico ese momento, un momento en el nudo 1, ese momento en el nudo 1 va a generar una determinada rotación, tita 1, y en este otro extremo, tita 1. Si nosotros aplicamos el método que han aprendido en mecánica de materiales del área de momentos, entonces los momentos que va a generar esta rotación o este momento puntual en este extremo va a ser lo que se muestra en este gráfico, ¿no? Evidentemente en este extremo es el momento generado y en este empotrado va a haber un momento. Pero para esta viga, ese diagrama de momentos, debido a este momento puntual, va a ser este triángulo. Entonces, si nosotros calculamos, ¿no? De igual forma, a partir del área de momentos y del método de pendiente flexión, este tita 1, entonces en función a este momento y a la configuración de la viga, ese tita 1 va a ser igual al momento en 1 por L entre 4 veces EI. Y para este caso ese tita 1 va a ser el momento 1 puntual por la longitud de la viga entre 3 veces EI. Si yo quiero relacionar a partir de estos titas de un articulado, perdón, de un empotrado a un articulado, entonces hago la relación, hago esa división, extremos con extremos, medios con medios, puedo hacer las respectivas simplificaciones y veo que esa relación es igual a 3/4. ¿Esto qué me está indicando? Que el momento generado debido a esta articulación o el momento que se genera en el empotramiento llevándolo a una articulación es simplemente una relación de 3/4 veces mayor, ¿no? Pero que está muy influenciado con su correspondiente rigidez. Entonces, por eso en la primera clase habíamos hecho esa pequeña relación de rigideces entre articulado y empotrado, que puede ser utilizada para poder simplificar un poco el proceso de cálculo. Entonces, para poder hacer esa simplificación en el proceso de cálculo que ya habíamos desarrollado, nosotros ese valor de 3/4 debemos afectarlo a las rigideces de las basas. ¿Y dónde nosotros en el método utilizamos las rigideces de esas basas? Bueno, los utilizamos en el factor de distribución. Entonces, ustedes tendrían que recalcular
si quieren utilizar esos 3/4 y simplificar el proceso de cálculo, tendrían que utilizar, de calcular los factores de distribución. Entonces hagamos ese cálculo. Factor de distribución de la base 2,1, conceptualmente sabemos que es la rigidez de la base 2,1 entre la sumatoria de las rigideces. En el problema planteado nosotros tenemos una configuración de viga de esta forma, ¿no? Así, de esa forma, y en este extremo el empotramiento, ¿no? De esa forma. Entonces, yo estoy analizando ahorita esos factores de distribución en este nudo. ¿Por qué solamente en este nudo? Porque en estos extremos ya son parte del método, me indica que para fijo o móvil este factor de distribución es 1 y para un empotrado es 0. Entonces, eso por el método nosotros sabemos que acá esto es 1 y esto es 0. Entonces, calculando en función a esos 3/4 que les indico, si estoy evaluando la rigidez de 2:1 y en la base 2,1 es donde se encuentra la articulación, el apoyo, ese apoyo móvil, entonces ahí es donde yo debo afectarle ese valor de 3/4. Entonces, yo tenía ahí una rigidez calculada de 1/25, pero como estoy en la barra 2,1 y ahí es donde se encuentra este apoyo, entonces 1/25, ahí es donde le afecto el valor de 3/4. Sobre la sumatoria, aquí también debo afectarle 1/25, eso corresponde a la base 2,1, ahí debo afectarle 3/4 y deciden sumarle lo de la otra base, que es la base 2,3, que sería 1/25. Calculo, hago las operaciones y este valor prácticamente me está dando igual a 0,43. Hago lo propio para el factor de distribución de 2/3. Entonces aquí voy a tener la rigidez de 2/3 y la sumatoria de las rigideces que llegan al nudo. La rigidez de 2/3 no tiene ninguna variante, ahí está un empotrado, entonces no tengo por qué afectarle por esos 3/4. Se queda su rigidez relativa como 1/25, pero abajo es esta misma sumatoria, que sería 1/25 multiplicado por 3/4 más 1/25. Haciendo esas operaciones, esto a ustedes les va a dar un valor de 0,57. Entonces pueden ver que estos son los nuevos factores de distribución afectados por esos 3/4 según la parte teórica que nos indica el método, de que sí puede haber una relación entre el articulado empotrado. Y esa relación es simplemente 3/4 veces mayor que un articulado, ¿no? Entonces, haciendo eso, uso de estos nuevos factores de distribución, ustedes vuelven a generar el proceso iterativo. Entonces tenemos 3 nudos, este es el nudo 1, este es el nudo 2 y este es el nudo 3. Hacemos una línea horizontal que nos permite iniciar el proceso. En este extremo simplemente tengo un factor de distribución, en este nudo tengo 2 factores de distribución y aquí de igual forma 1. ¿Cuál es la magnitud de esos factores de distribución? Aquí tengo un apoyo móvil, es 1, según el método. Aquí tengo un empotrado, es 0. Y acá tengo los que he calculado. Esto sería 0,43 y este 0,57. En la parte inferior, una vez más, pongo los momentos fijos. Acá me dio un momento fijo de 208,333, si era 333, acá era menos 208, igual 333 y aquí no tengo ningún momento fijo. Entonces sigo generando el proceso iterativo. ¿En qué consistía?
es en sumar todos los momentos que existen acá. El único momento que existe acá es este. Eso sumo, lo multiplico por su factor de distribución y le cambio el signo. Entonces aquí sería menos 208,333. Al haber multiplicado por su factor de distribución, ese momento en ese punto ya está en equilibrio. Y como ya está en equilibrio, yo trazo una línea horizontal ahí abajo. Bien, como este ya está en equilibrio, debo trasladarlo y para trasladarlo debo multiplicarlo por un coeficiente de transmisión de un medio o 0,5 y mantener su signo. Entonces, menos 208,333 por 0,5 les va a dar un valor de menos 104,167. Y ha sido trasladado a este momento, entonces ahora debo generar su equilibrio. Debo generar su equilibrio. Permítame. Como hice el traslado de este nudo a través de su multiplicación por el coeficiente de transmisión y manteniendo el signo, ahora debo hacer el equilibrio de este nudo. Entonces, para hacer el equilibrio, yo debo sumar todos estos momentos que se encuentran acá y multiplicarle por su correspondiente coeficiente de transmisión. Entonces, voy a hacer un cálculo auxiliar ahí porque ahora tenemos distintos coeficientes de transmisión. Entonces hago la suma de esos momentos que serían menos 208,333 más, pero en este caso es menos 104,167. Veo que no hay más momentos, entonces esa suma veo que me va a dar un valor negativo. Debo cambiarle el signo, multiplicarle por negativo y multiplicar por su coeficiente de transmisión, que sería 0,43. Eso les va a dar a ustedes acá un valor positivo de 134,375. Hago lo propio para el otro para el otro término, igual es la suma de todos estos momentos menos 208,333 menos 104,167 y multiplicado por su correspondiente coeficiente con su factor de distribución, que es 0,57. Y deben cambiar el signo porque estamos equilibrando el nudo. Cuando ustedes están multiplicando por su factor de distribución, están haciendo el equilibrio de momentos en el nudo. Entonces, esa multiplicación les va a dar igual un valor positivo de más 178,125. Entonces, como estos nudos ya se encuentran en equilibrio, entonces yo hago una línea que me están indicando que están en equilibrio. Yo debo pasar estos momentos. Ustedes se preguntarán, voy a pasar a este y como estoy pasando este momento a este nudo, debo hacerlo a través de un coeficiente de transmisión y esa transmisión es 0,5 para secciones prismáticas. Entonces 178,125 por 0,5, mantengo el signo positivo 89,063. Este momento yo no lo voy a transmitir ahí, a este otro nudo, yo no lo transmito, según la metodología que hemos seguido, debería transmitirlo, pero ahora yo no lo transmito porque los coeficientes de transmisión generados acá, pero los factores de distribución generados acá han sido multiplicados ya por 3/4 debido a esta articulación. Entonces, como ya ha sido multiplicado por 3/4 a sus correspondientes rigideces debido a este apoyo móvil, entonces eso ya me está indicando de que este momento en este extremo ya está en equilibrio. Y como ya está en equilibrio, esto yo no tengo que tocarlo. Por eso yo ya no hago esa transmisión.
Entonces, quedándome simplemente este momento para transmitir este extremo. Como yo debería mantener el equilibrio de este nudo, pero 89,063 multiplicado por 0 se hace 0, entonces se queda ahí. Entonces vean que el procedimiento quedaría ahí, y como queda ahí, yo trazo otra línea para hacer las correspondientes sumas de los momentos, y sumando esos momentos veo que aquí me daría un momento igual a 0. Acá esta sumatoria, negativo, negativo con positivo, me estaría dando un valor negativo menos 178,125. Y vean que aquí también me da más 178,125. Y acá no tengo más que sumar, más 89,063. Entonces pueden ver que acá los momentos ya están en equilibrio, ¿no? O sea, son resultados muy parecidos a los que hemos obtenido en las dos metodologías anteriores que hemos resuelto. Pero aquí se vincula el valor de 3 cuartos, donde ya no ha sido necesario generar otro equilibrio acá. ¿Por qué? Porque yo a los factores de distribución del nudo intermedio debido a esta articulación ya los he vinculado con ese valor de 3 cuartos. Por eso acá ya no debo generar otro, otro equilibrio. ¿Por qué? Porque ya están los 3 cuartos, y como ya están los 3 cuartos incluidos en las rigideces, y al estar incluidos en las rigideces están incluidos en el factor de distribución, entonces el equilibrio acá ya se está dando, quedándome simplemente hacer las respectivas traslaciones en los momentos que quedan, que serían a este otro extremo, y por eso directamente estaríamos obteniendo estos resultados que son muy próximos a las otras dos metodologías que hemos desarrollado, pero ¿dónde está la variación? Debido a las cifras decimales, ¿no? Y eso es porque yo estoy utilizando muchas cifras decimales, muchos textos que vinculan esta metodología en su índice indican de que deberían utilizarse simplemente una cifra decimal, ¿no? Con una cifra decimal estamos más que servidos para el valor de los momentos. ¿Por qué? Porque estamos vinculando momentos con etapas posteriores a diseño que vamos a realizar. Bien, bien muchachos, entonces esto era lo que quería mostrarles el día de hoy, en esta clase recuperatoria se podría decir, donde estamos indicando de que para este tipo de apoyos en los extremos el factor de distribución es igual a 1, y ahora hemos visto la razón de ser de por qué tenemos 3 cuartos, ¿no? Que nos reduce mucho más el problema de cálculo. En la anterior metodología hemos realizado 12 iteraciones. Con esta nueva metodología que hemos indicado, hemos reducido a 6 iteraciones, prácticamente la mitad, pero ya incluyendo este valor de 3 cuartos, todavía estamos reduciendo mucho más el proceso de cálculo. De 12 hemos reducido a 6, incluyendo estos 3 cuartos hemos reducido simplemente a una iteración. Entonces, para vigas de estas características es mejor utilizar este proceso, ¿no? Bien muchachos, entonces simplemente les pediría eso, que repasen lo que se ha visto en esta clase. Tienen en el Classroom el material de todo lo desarrollado, y estaré a la espera de sus preguntas en nuestra clase del día de mañana. Que pasen un buen fin de semana.